Ahora tendremos el gusto de escuchar al licenciado Ricardo Martínez Aldana, director del Museo Numismático de Guatemala y jefe de Relaciones Institucionales y Cultura del Banco de Guatemala. Ricardo es licenciado en Arte por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios en Conservación de Obras de Arte por el INAEM de España. Tiene una maestría en Estudios Culturales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde hace 17 años es catedrático titular en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dedicándose a las cátedras de Historia de Arte Guatemalteco, Administración Cultural y Crítica de Arte 1 y 2. Es fundador y actualmente dirige el Museo Numismático de Guatemala y también tiene a su cargo las actividades culturales del Banco de Guatemala. Su alocución se titula Del jade al polímero. Y bueno, buenas tardes. Lo que escuchamos al fondo se denomina el Rey Quiché, es una pieza tradicional de mi país, en marimba. La vamos a dejar un poquito de fondo para ambientarnos y que les comience yo a contar de qué se va a tratar esto. Los chicos del centro les han distribuido unos folletitos, no sé si todo el mundo tiene. Bueno, lamentablemente únicamente traje 50 de estos folletos, era eso o no traer mi ropa. Entonces preferí traer mi ropa. Los que hayan alcanzado, pues bien, y los que no, pues se los mandaré por PDF. Primero que nada quisiera agradecer infinitamente a los señores del Centro Numismático de Buenos Aires el haber reincidido ellos en traerme nuevamente a Buenos Aires a este encuentro. Me congratulo muchísimo en estar por acá, encontrar tantos amigos, no digo viejos amigos porque se puede confundir la palabra, antañones amigos, pues. Bueno, a quienes quiero ya muchísimo, a todos ellos pues muchas gracias, es un placer estar por acá en tu casa, en el Museo del Banco Provincia. La charla que les voy a trasladar la tarde del día de hoy tiene una pequeña introducción. Voy a hablar de Mesoamérica, la llegada de los españoles, la fundación de la primera casa de moneda en mi país y el traslado de esta misma a la Nueva Guatemala de la Asunción para que posteriormente arribemos a la casa de moneda del día de hoy. Una pequeña introducción. Leo, dice: yo nada temo del poder de este continente siempre que estemos unidos. De lo contrario, sufriremos males incalculables. Esto es del general José de San Martín. Bueno, ¿y por qué lo menciono yo si es de ustedes? Van a ver por qué. Esta es la Plaza de la Argentina, que está en Guatemala, en la Avenida de las Américas. Como podemos ver, acá está lo que les acabo de leer.
Y acá, el cielo de mi país sirve de marco a la bandera vuestra. ¿Se dan cuenta cómo se forma? Los espacios es el fondo del cielo. Hablando de unidad y de unión, he traído para el Centro Numismático una moneda conmemorativa de los 50 años del Consejo Monetario de Centroamérica. Le voy a pedir a Andy, a Andrés de Anuncio, el presidente del Centro Numismático, que por favor suba a recibirla. Acá la tienen. Es un tiraje de 50 unidades. Muy limitado, por cierto. Andrés. De igual manera, el año pasado, cuando platicábamos del tiraje de esta ponencia que voy a trasladarles el día de hoy, que está contenida en este libro, del jade al polímero, me dice Agustín San Martín, mira, ¿y cómo es posible que vamos a tener esto en la biblioteca o no? Lamentablemente el único ejemplar que traía, ya no se lo pude dejar, este sí lo voy a dejar acá en la biblioteca y lo voy a entregar a Marina para el final, Marina, porque aquí tengo algunas cosas que voy a leer posiblemente. Perdón. Además, voy a hacer caso de la premisa de tu compañero del Banco Central, el ingeniero Shuakan. ¿Se recuerdan? Ayer dijo él, sentó la premisa, que en el 1991, cuando le preguntó a alguien algo, dijo que él no estaba allí. Entonces yo no estaba en la colonia tampoco, ¿verdad? Así que algunas cosas no las sabré. Pero bueno, platiquemos entonces. Mesoamérica. Como ustedes sabrán, Guatemala formó parte de la región que se denomina Mesoamérica durante la época prehispánica. Del altiplano del centro, altiplano mexicano, toda Guatemala, los países que hoy en día se conocen como Honduras y El Salvador. Era un imperio que estaba constituido por la raza maya, mexicas, tlaxcaltecas, toltecas, entre otros. Esto es sumamente interesante porque acá, dado el poderío de este gran y vasto territorio, era necesario tener algunas unidades de trueque, de intercambio, no de pago, por favor, no de pago. Una de ellas fue el jade. La primera parte de mi charla es el jade y vamos a llegar hasta el polímero, haciendo énfasis en las casas de moneda. No voy a cometer la osadía de hablar de las características de las monedas, no sea que pase lo del año pasado con la macucaina y la macuquina, que estuvimos discutiendo 2 horas, y un año después todavía no sabemos qué es. Pero bueno, hablemos entonces del jade. El jade, por su coloración verde, todos lo conocen, me imagino, es una piedra verde muy apreciada en el área mesoamericana. Tiene ciertas connotaciones relacionadas con la naturaleza por su coloración verde. También se le connotaciones de divinidad. Por cierto, Quetzalcóatl está aquí representado. Es la máxima deidad de los mexicas. Y también tiene una connotación de poderío. Esta unidad de trueque o intercambio, obviamente, por las características del preciosismo de la piedra, era muy limitada a su circulación. Entonces se tuvo que buscar algunos otros objetos que sirvieran como medio de intercambio. Algunos de ellos fueron las pieles, las plumas de aves exóticas, la obsidiana, la cerámica, entre otras, pero siempre fueron de intercambio. No sería sino hasta el cacao. El cacao ya sirvió como medio de pago. Aquí hay una diferencia con relación a los medios de intercambio que estaba trasladando anteriormente. ¿Cómo se manejó la unidad del cacao como medio de pago? Allá acostumbramos a decir una mano. ¿Les es familiar? Esta. 5. Entonces una mano son 5 unidades. En este caso son 5 almendras de cacao. Esta era la principal de las unidades. Una mano de cacao equivalía al sustento diario de una familia limitada, pues 2 o 3 personas. 2 manos de cacao, dice el texto, es de Domingo de Juarros y Guzmán, que se podía contratar el acompañamiento de una bella doncella por 10. O sea, por 2 manos, ¿verdad? ¿Y por qué te reís? Lo dice Domingo de Juarros, no le hagas burla. Bueno, también por los 4 manos era un 20, y por un 20 se podía comprar un esclavo. Imagínense cuánto valor tenía el cacao. Posteriormente, estas son para los que he puesto en la pantalla, ya son transacciones mayores. Un sontle eran 400 almendras. Un jiquipil eran 20 sontles y una carga eran 3 jiquipiles. El mismo Hernán Cortés, al dirigirse a su majestad Carlos I, le manda y le dice: es utilizado como moneda en todas estas tierras y con ella cómprase las cosas necesarias.
Una sola taza de esta bebida fortalece tanto al soldado que puede caminar todo el día sin necesidad de otro alimento. Bueno, ahí entonces ya enfatizamos la importancia del cacao. Vamos a hacer un salto histórico y voy a permitir trasladarles una anécdota muy interesante. Dentro de los análisis que estuve haciendo aparece la de el obispo de Chiapas, al occidente de la República Guatemalteca, fronterizo con mexicano, territorio mexicano actualmente. Las damas de la sociedad española durante el siglo XVIII llegaban a misa y se daban el lujo de tomar chocolate durante la misa, para estar fortalecidas. Además, se dice que tiene ciertas características afrodisíacas el chocolate. Esto no le gustó al obispo, por supuesto, como le iba a gustar, se escandalizó además. Y so pena de excomunión, prohibió que se tomase chocolate durante las misas. ¿Qué pasó? Las nobles damas españolas fueron a otras partes a oír misa. Esto provocó la ira del señor obispo, las excomulgó y al día siguiente apareció muerto. Y eso es histórico. Se dice que de la cólera, se dice que lo envenenaron, pero de ahí en adelante se acuña la frase que le dieron agua de su propio chocolate. Bueno. Regresamos entonces a la llegada de los españoles. No hablo de los gallegos, amigos, que van a platicar a continuación, sino que de los otros españoles. No, ya me aclararon que son madrileños, no son gallegos. Bueno, los españoles, al mando de Hernán Cortés, ingresan al territorio guatemalteco. Voy a aclarar, no es Hernán Cortés el que llega. Él era el comandante de todos los conquistadores y él delega en el adelantado, Pedro de Alvarado y sus hermanos, que ingresen de occidente hacia el centro. Allá son repelidos inmediatamente por la etnia quiché, es lo que estábamos escuchando, el rey quiché, nuestro héroe nacional. Aquí también ha de haber alguno, un indígena, o no hay aquí ninguno así. Por ejemplo, en Guatemala es Tecunumán, el que está en los billetes de 50 centavos. Ese era el rey de los quichés. Él se enfrenta a Pedro de Alvarado, muere en la batalla de Xequijel, así se llama el río, que se tiñó de sangre. A raíz de esa batalla, el quetzal sobrevolaba, el quetzal es el Paromacrus mochino, es un pájaro, sobrevolaba viendo la batalla, al caer herido Tecunumán, cae muerto el quetzal y se le tiñe el pecho de rojo. Bueno, ese es un mito, pues es algo que nosotros vivimos creyendo en ello desde la primaria, desde la infancia, así como que Belice sigue siendo nuestro. Pero sí, sigue siendo nuestro, pero vecino, ¿verdad? Voy a hablar ahora a continuación de esto porque hay que mencionarlo en alguna parte. Bueno, entonces los españoles llegan a Guatemala, son repelidos inmediatamente por los quichés, tienen que trasladarse un poco más al centro y finalmente se aposentan en lo que hoy se conoce como la antigua Guatemala, que para aquel entonces era la muy leal y muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y siendo la capitanía general y la audiencia del rey. Bueno, ahí llegan ellos y obviamente no llevaban cacao para comprar, llevaban sus monedas metálicas, ¿verdad? Las monedas metálicas que habían traído consigo y algunas otras que se produjeron posteriormente en México circularon en este momento en el país. Pero ¿cómo nos hacen entender a nosotros, si ni hoy en día quieren aceptar el billete de 200 en mi país, que en aquel momento te iba a quitar tus piezas de cacao para darte algo que yo no sabía que era, una pieza metálica que yo la desconocía y ni tenía ningún sentido para mí esa pieza de algo que yo no sabía que era? Estoy hablando de las etnias originarias de mi país. Entonces, ¿qué pasó? Fueron ellos, los españoles, los que tuvieron que adaptarse a la dinámica comercial nuestra. Ellos le pusieron un valor de determinado número de semillas de cacao, almendras de cacao por cada una de sus monedas. Pero como españoles al fin, y perdona, son otros españoles, no estoy hablando de ustedes. ¿Qué pasó con ellos? La región de Izalco, El Salvador actualmente, era la mayor productora de cacao. Era como la casa de moneda que vimos a ver ayer, la que producía mucho cacao. Era donde se atesoraba y donde se distribuía. ¿Qué pasó? Los españoles comenzaron a importar cacao de Sudamérica. Y esto vino a tirar por tierra la incipiente economía que en la Capitanía General de Guatemala se estaba consolidando. Nunca terminó de consolidarse. Ellos llegaron a quebrarla, así de sencillo. Además, se dieron otras causas que vamos a ver a continuación, por la cual se produjo una de las crisis que permaneció por más de un siglo en el territorio. Las causas de esta crisis son las siguientes, y ayer platicábamos con el ingeniero Rubén Ruiz de la Casa de Potosí, que también él tuvo la culpa de todo esto. No, no es cierto, fueron otros potosinos. Las causas para las que se diera la crisis en este momento fueron las siguientes y que desembocaron en que se solicitara
a su majestad la apertura de una SECA propiamente en nuestro país, en el Reino de Guatemala. No había en este momento una casa productora de monedas. Primero, ya lo mencioné, a raíz de la importación el precio del cacao decreció hasta casi no costar nada. Entonces ni teníamos monedas y ya no teníamos el medio de pago. Imagínense cómo estuvimos. Además, no solo venía cacao en los barcos, venían aceite, bueno, tantas cosas que les puedo decir, y teníamos que pagar por las importaciones. Además teníamos que tributar a la corona. Teníamos que pagarles a los conquistadores por ocupar puestos en la capitanía. Entonces las pocas monedas que circularon nos quedamos sin ellas. Para esto más, nos aparecieron las peruleras y las rochunas. ¿Conocemos los términos? Sí, por supuesto. ¿No? Las peruleras son aquellas que vienen del Perú. Y las rochunas, las que falsificó Fuentes de Rocha, provenientes de Potosí. Estas eran unas monedas de baja ley, de muy poco contenido de plata. Estuvieron, ¿era 60, me dices? 60. O sea, eran de muy baja ley, eran falsificaciones obviamente. De tal manera que Felipe IV ordena, imagínense esto, que los 8 reales valgan 6 y los de 4 valgan 3. Eso es conocido por todos nosotros. Allá en mi país ninguno se aceptó, ni los de 4 ni ninguno. Los únicos que más tuvieron alguna aceptación fueron los de 2. Y a estos fueron resellados, yo voy a hablar de estos. Ayer me parecía sumamente raro que la palabra moclón no la conociesen acá. ¿La conocen? Pregunto nuevamente. Voy a referirme a ello. Gracias. Bueno, entonces las causas fueron esas. Esa es una ilustración de las peruleras que les estaba mencionando, con las características que todo el mundo conocemos de la moneda potosina. Bueno, aquí hay otro par de anécdotas. Dice Ignacio Solís, que es uno de los principales historiadores de la Casa de la Moneda en Guatemala, él escribe estas memorias en 1898, decía lo siguiente: en tierra donde nunca ha habido ladrones se experimentan tantos hechos en que se anda quitando capas, mantelinas y enaguas, dice, hiriéndose unos a otros por quitarse los trapos rotos que llevan por vestido. Esto es por la poca circulación del numerario para comprar los medios necesarios para la subsistencia, etc. Entonces, al decir esto de las enaguas, me imagino que para los jóvenes de la colonia no haber sido tan dura la crisis, pues, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Pero la iglesia protesta airadamente en este momento, dice: a causa de la miseria que se padece, los sacerdotes andan rotos y raídos. Las mujeres y doncellas no oyen la misa por no tener que vestir. Eso no se podía dar. Esto es insoportable, ¿no? Había que hacer algo. Algunos paliativos fueron los siguientes: el poco mineral, el oro, plata, que circuló en este momento, fueron obligados los indígenas a aportarlo y se hicieron unas planchuelas, unas laminitas de oro. Las de mayor quilataje se enviaban como los tributos a la corona, y los que estaban ya amalgamados con cobre circularon como como las hojas de dar y de recibir, pero ya amalgamados les pusimos los tepuzques. Los tepuzques son de cobre en voz mexica. Esto es lo que les quería mencionar, y quizá este es uno de los aportes que vamos a tener la tarde del día de hoy para quienes no conozcan la palabra moclones. Estos son las monedas reselladas de 2 reales que circularon en nuestro país. Las pocas que fueron autorizadas para circular y fueron reselladas. La palabra moclón es un guatemaltequismo que alguien... perdón, se me olvidó algo y es un error garrafal. Lo voy a corregir en este momento. Le agradezco a Federico de Anzo. ¿Dónde está Federico? Muchas gracias. En cuanto vine acá me pasó el cacate el día de ayer. Él me entrega un breve historial de la monedación colonial en Guatemala y noticias interesantes sobre, etcétera. Me entrega un material, entonces dije, bueno, entonces voy a tener público que sabe de qué estamos hablando, entonces voy a tener que corregir mi presentación y hacerla más y mejor. Gracias por la observación. Entonces, ¿por qué lo mencioné a Federico? Bueno, estas monedas, los moclones, es una investigación interesante. Repito, Ignacio Solís en 1898, en sus memorias históricas de la Casa de la Moneda, no toca este tema. Este lo toca Alfonso Pérez Longo y Carlos Jara en el 2012 en una publicación reciente que las voy a mencionar a continuación. Pero esas son las que circularon y es la que se debe considerar la primera moneda oficial que circula en la Capitanía General de Guatemala, esta que estamos mencionando.
Es un guatemaltequismo. Es como, por ejemplo, por eso me acordé de vos, Federico. Federico menciona acá las macacas. Nosotros les decimos, perdón, te voy a corregir, pero es macaco. El macaco es la macuquina, la que mencionaron el año pasado y nos involucramos en la discusión aquella. Nosotros a las macuquinas, a las golpeadas, les decimos macacos. Este que está acá es un macaco. Y el moclón es un guatemaltequismo que no tiene traducción, no tiene ninguna traducción. Pero como moclón se le conoce a las monedas de 2 reales contramarcadas con sello de corona autorizadas para circular oficialmente en el país. Esas son en el reino, pues, ¿verdad? En las provincias que componían en ese momento la capitanía, que eran toda Centroamérica, la parte sur de México y toda Guatemala. Esto es algo que quería mencionarles. Don Ignacio Solís sigue diciendo lo siguiente. La condición es para don Humberto Buccio, que el diccionario de la moneda hispanoamericana así la denomina, macaca. Gracias, te lo agradezco. Vamos a corregir. Bueno, yo no quiero entrar en la discusión del año pasado. Y como Burcio no está, entonces que no me siga contradiciendo. La corona en especial es el diseño del dibujo de la corona, de los resellos. ¿Es alguna corona en especial? Se conocen y se tienen documentados únicamente 4 resellos de corona. Los de las provincias de Comayagua, los de los Izalcos, la nuestra y la del sur de México. Son 4 los que se colocaron. Teníamos... ¿El mismo diseño de corona? Varía. Es una un poco más ancha, un poco más delgada, etcétera, pero era la corona. Era una coronita con diferentes variables en cuanto al tamaño, las dimensiones de la misma, ¿verdad? Esto pues autorizaba que circulara. Bueno, perdón, iba a hacer referencia a la anterior diapositiva. Don Ignacio Solís sigue apuntando. Se pintaba de vivos colores la situación angustiosa por falta de numerario y la necesidad de salvar la crisis por medio de la fábrica de moneda. ¿Se dan cuenta de lo que podía salvar la crisis en Guatemala? La fundación de una ceca. Entonces lo hacemos de inmediato. En 1731 se autoriza por cédula real, pero fue 15 años antes cuando mandamos a solicitar a través del Virreinato de la Nueva España, es decir, en México, para que esto lo hiciese a su vez a la corona española, y 15 años después, en 1731, se nos autoriza a que lo hiciéramos. Y se autoriza también que viniesen la maquinaria y las sapientísimas personas, dice la cédula, para que vinieran a la ceca de Guatemala a comenzar a trabajar en ella. 2 años después, 1733. Sí, una pregunta. ¿Habían descubierto la piña cerca de del lugar? No tan cerca, no tan cerca, pero sí había suministro de la misma. Pero no la había en cantidades como el Cerro Rico, por ejemplo, ¿no? Pero sí la había. Había producción y todavía la hay, pero bueno. Entonces llega la maquinaria proveniente de México y comienza a funcionar. Aquí está la cédula que autoriza, que en 1733 comenzamos ya a producir nuestras monedas. Aquí están las primeras de ellas. Estos son 2 reales del 1733, este que está acá, anverso reverso, como podemos ver son las columnarias. Acá tenemos una medio real del macaco, también de 1733, y la cédula. Aquí tenemos la cédula de creación de la misma. Una cosa importantísima, acá dice que es el 9 de marzo. A raíz de las investigaciones que ha hecho Carlos Jara recientemente, se ha podido determinar que fue el 19 de marzo. Bueno, es un dato tan interesante como los que vimos el día de ayer para nosotros, encontrar las flores que decía la compañera ya en la garganta de Evita, pues es algo interesante como esto, ¿no? Bueno, el primer director es José Eustaquio León, el primer ensayador es don José de León y Sosa, el primer fundidor Nicolás Morales y el primer tallador es Juan Ventura de Echeverría. La fotografía que les he expuesto es una recreación de la ceca que nosotros hemos colocado en el Museo Numismático bajo mi dirección y donde se puede recrear el proceso de fabricación de moneda. Esta acuñadora de volante que está acá es la mamá de la que vimos ayer acá funcionando. Es un poco más grande, me decía Facundo, y él la conocía a esta, ya se la había mostrado en fotografía. Y corresponde a nuestro país la ceca de la letra G, identificativa como de Guatemala. Comenzamos a fabricar monedas circulares en 1754, que ya tenían su cordoncillo, seguían siendo las mismas características generales, y esto se hizo para evitar que proliferaran las monedas estas, las macuquinas, los macacos. La Casa de la Moneda originalmente estuvo alojada en el Palacio de los Capitanes Generales, que es esta fotografía que está acá, que estuvo ilustrando como motivo principal el billete de 1 quetzal que dejó de circular en 1967. Esta familia dejó de circular en esa fecha. Este es un plano de la Casa de la Moneda. Este
frontispicio que estamos viendo acá, está toda esta parte, esta arquería, es esto que está acá, y la Casa de la Moneda es lo que he resaltado por allí. Tenía, voy a comentarles, tenía un patio de molinos, tenía hornos, tenía laminadoras, por supuesto las acuñadoras y áreas administrativas y de residencia de las personas que se encargaban de los trabajos propios de la casa. La casa funciona de 1733 a 1734, cuando se produce un incendio y dejan de trabajar por muchos años. Logran retomar las actividades un poco tiempo después, en 1738, y se da un terremoto en 1751, lo cual viene a, pues, un terremoto no muy fuerte, no tan fuerte como el de 1773, que deja en el suelo a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y comienza a discutirse la traslación a un nuevo lugar, lo cual se hace a 45 kilómetros de la actual ciudad de la antigua Guatemala. Así se le denomina ahora a la muy leal y muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y el lugar elegido es el Valle de la Ermita. Ahí se asienta la nueva Guatemala de la Asunción. Acá tenemos algunas ruinas que son una fotografía reciente, y acá tengo la alegoría del billete de 200 que recrea ese momento de la historia de nuestro país. Esta es unas ruinas que pueden ser visitadas, las ruinas de la Recolección en la ciudad de la antigua Guatemala, que sirven de inspiración para una famosa melodía en marimba que se llama La Noche de Luna entre Ruinas. Un detalle interesante es que a la nueva Casa de Moneda, a la que se da en Guatemala, es también un detalle que Federico menciona en su trabajo, se le da una nueva denominación de SECA, es la NG, Nueva Guatemala. Comienza a trabajar por un espacio prolongado a partir de 1776 hasta 1821, cuando decidimos independizarnos de los españoles en las Provincias Unidas del Centro de América. Pero como no podemos estar solos, inmediatamente nos anexamos a México y deja de funcionar la Casa de la Moneda, porque es la moneda de Iturbide la que comienza a ser utilizada en nuestro país. Finalmente decidimos separarnos del imperio de Iturbide y nos anexamos a todas las Provincias Unidas de Centroamérica en la Federación Centroamericana, y hacemos aquellas monedas de los volcancitos que todo el mundo ha de conocer. La República de Guatemala, realmente como república, se funda el 21 de marzo de 1847 por el señor presidente Rafael Carrera. Es la persona que está ilustrada acá, y esta era la República de Guatemala en aquel entonces, que además tenía incluidos, además del territorio actual, pues todavía teníamos Belice, y teníamos también Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, parte de la provincia de Valle. Era inmenso. De las primeras monedas que se acuñan en este momento son las que hoy en día se conocen como carrereñas. Acá tengo unos ejemplos, y podemos ver acá el escudo de la República de Guatemala en aquel momento. Pero se le debe considerar a Rafael Carrera como el fundador de nuestra república. Rafael Carrera decide llevar a cabo una serie de cambios positivos para la Casa de la Moneda, y manda a traer a uno de los, en aquellos momentos, de los mejores grabadores. Tal vez conocen el nombre de Juan Bautista Frener, quizás sí, quizás no. Pues él había hecho algunos bustos para la nobleza, incluyendo las de Maximiliano II. Por ahí tengo el dato, pero bueno, él había trabajado mucho en este tema. Quizá el detalle más importante y el aporte de Juan Bautista Frener para la historia numismática guatemalteca es la siguiente. Él estaba todavía en la época de Justo Rufino Barrios, en 1871, es la Reforma Liberal. Justo Rufino Barrios, uno de los presidentes que se declara presidente posterior a esta primera Reforma Liberal. Él manda para una actividad de carácter conmemorativo, se le manda a Juan Bautista Frener que ornamente un salón, que le ponga un adorno, pues. Y Juan Bautista Frener diseña esto. Al señor presidente Justo Rufino Barrios le gustó tanto que decidió que fuera el escudo de armas de la República de Guatemala a partir de esta fecha. Y es cuando aparece por primera vez en nuestra moneda como vamos a discutirlo, como el motivo principal o anverso, según nosotros. Por ahí, ayer también lo discutíamos, ¿se recuerdan? Y aquí hay algo interesante. Acá tengo las monedas de curso legal, la de 25 centavos, es un ejemplo, y la actualmente de un quetzal, esa que está acá. Históricamente hablando, es la única moneda que no ha sido diseñada en la Casa de la Moneda de Guatemala. Esta llegó, les voy a contar, es una historia muy interesante. Las primeras 1500 piezas como unidades de prueba o muestra fueron acuñadas en la Casa Armat de Chile. Tenían la característica del canto estriado. Yo traje una como premio para la persona que me conteste una pregunta. Imagínense, una moneda de prueba con canto estriado.
Una pregunta interesantísima, ¿verdad? Si quieren hacemos el concurso ahora, lo hacemos después, o no sé, vamos a ver. El año pasado me permití trasladarles 30,000 quetzales de premio, no sé si se recuerdan. Pues la moneda, pues esta moneda vale un tanto así. Porque son de las 1.500 muestras con canto estriado. Las demás actuales, bueno, les comentaba. Voy a hacer un paréntesis acá y me voy a permitir trasladarles una ampliación de la moneda. Es conmemorativa a la firma de los acuerdos de paz. Guatemala se vio involucrada desde 1960 hasta 1996 en un conflicto armado que nos enfrentó y nos dividió y aún permanecemos polarizados en esto. Tuve el gusto de platicar con Ricardo, no sé dónde estás por acá, allá está. Él está haciendo una tesis investigativa sobre uno de los momentos más duros de nuestra historia del país, la intervención norteamericana en 1954. Cuando cae Arbenz Guzmán, uno de los presidentes más democráticos que ha tenido nuestro país. Y he ofrecido trasladarle la información que tenemos al respecto a Ricardo. Pero bueno, del 54 en adelante, con la intervención norteamericana, de ahí en adelante comienza a fragmentarse el tejido social de la República Guatemalteca hasta degenerar en un conflicto de 36 años. No fue sino hasta la llegada del presidente Álvaro Arzú Irigoyen que se firman los acuerdos de paz. Él manda a acuñar esta moneda. Un día de tanto recibimos en el Banco de Guatemala el diseño y hagan esto. Y bueno, ¿y esto? Pues háganlo. Y me lo entregan el 29 de diciembre de 1996 en Palacio Nacional. Allá los espero. Y entonces lo mandamos a hacer. Los guatemaltecos somos muy ocurrentes. Tenemos una serie de inquietudes relacionadas con los temas. Y aquí hay un estudio de esto. Se dijo, acá tengo un trabajo que yo le he hecho a la moneda de quitarle algunos de los detalles. La palabra es paz y tiene una estilización de una paloma, pero acá dice el genio Chapín, el imaginario Chapín. Chapín es guatemalteco, es como gallego. No, no es cierto. Chapín es como nos decimos los guatemaltecos porteños aquí, ¿verdad? Pues es así, pero dicen el ingenio del guatemalteco que aquí se lee la palabra Arzú. ¿La alcanzan a leer? Sí. Es como haciéndose promoción el señor presidente Álvaro Arzú Irigoyen, este que está acá. Pero no quedó ahí. Luego después dice, le quitamos la trabajamos más y aquí se le da la palabra PAN, que era el partido del señor presidente Arzú. Ya van otras, bueno, pero si rotamos la moneda 360 grados, podemos ver aquí un conejo. ¿Lo ven? Conejo le decían a su sucesor presidencial, Oscar Berché. Bueno, ¿hasta dónde será cierto esto? Yo le pregunté al señor presidente en alguna oportunidad y me dijo, no, ¿cómo vas a creer eso? No es cierto. Y ahí se lo estoy preguntando. Bueno, regresemos. Este es un paréntesis y esa moneda, esa muestra es la que les voy a preguntar. No sé si hacemos ya la pregunta o la dejamos para el final. Ustedes me dirán. Voy a hacer una pregunta relacionada con la charla esta. Les mencioné, por favor levanta la mano y me dice porque es una pregunta muy interesante. No vayan a responder de viva voz hasta que yo les autorice hacerlo. El dios mexica que se relaciona con la deidad del jade, ¿quién fue? La serpiente emplumada. Muy bien, te has ganado. Ven para acá. Mabel Esté, por supuesto, ¿no? Entonces... Pues tenía. Mabel, muchas felicidades. Te entrego la moneda con canto estriado de un quetzal. No. No es cierto. Toma. Muchas gracias. Miren, no es cierto. Repetir la respuesta. Es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada al dios Quetzalcóatl, en voz mexica, Nahuatl mexica. Bueno, les voy a comentar y les voy a hacer la aclaración. Las que tienen el canto liso son las pruebas, las del canto estriado son las de curso legal. Actualmente, a raíz de que acá me dijeron ayer, alguien me corrigió, los colectivos son acá, los buses, digo yo, las camiones, no recibían las monedas de un quetzal y entonces tuvimos que mandar a adelgazarlas. Entonces se dijo que en el Banco de Guatemala lo único que adelgaza son las monedas. Bueno. Regresamos, perdón, después de este breve paréntesis, regresamos al escudo de armas de la República de Guatemala que comienza a figurar en las monedas en 1872. El mismo presidente, Justo Rufino Barrios, llamado el Reformador, autoriza los bancos privados.
De pronto el Banco Nacional de Guatemala, nada que ver con el actual, comienza a emitir papel moneda, la cual circula a partir de 1873, las primeras cédulas identificativas de valor. Los primeros billetes comienzan a circular en esa fecha. Qué bueno, qué malo. Se autorizó que 8 bancos más emitieran propio papel moneda. Si no queríamos recibir las monedas metálicas, imagínense 8 diferentes papeles monedas. En regiones como en el occidente, Quetzaltenango, la República de Guatemala, tenía su propio banco. En un país que todavía hoy tiene un índice alto de analfabetismo, se provocó. Este es de Justo Rufino Barrios, está acá retratado, y es actualmente el motivo principal del billete de 5. Vean esto para los coleccionistas numismáticos, 1A. Interesante. Ese lo tengo ahí en el museo. Bueno, ¿qué provocó esto? Otra de las grandes crisis, a la cual le denominamos la Gran Empapelada, la que tardó de 1874 a 1924, 50 años, que transitamos en una forma pero increíble. En 1898 asume la presidencia de la República Manuel Estrada Cabrera, acá está. Él se denominaba el protector de la juventud estudiosa y era una persona con un culto muy elevado, con una personalidad que requería de mucha aprobación y afirmación de la misma, con un ego en grado superlativo. Acá lo vemos, ese es en el libro azul, una de las memorias de su gobierno, que duró 22 años. 22 años. Modificaba la Constitución para poder reelegirse. Se parece mucho a algunos vecinos de por acá. Bueno, pero vean, en el libro, acá está él siendo guiado por la diosa Minerva. Imagínense el hombre, ¿verdad? Así era su ego. Él de tú a tú con ella, bueno, ahora qué hacemos, mira, pues la juventud estudiosa, apoyala. Bueno, entonces viene el hombre y decide llevar a cabo una revisión de este fenómeno de la Gran Empapelada, y se decide contratar los servicios de Edwin Walter Kemmerer, que ese nombre lo han de conocer. Este hombre se le conocía como el Dr. Money o Mr. Money, que fue el que vino a hacer los estudios a muchos países latinoamericanos para la fundación de los bancos centrales. Menciono Venezuela, menciono Panamá, Guatemala, México, etc. Viene, por favor, el nombre de Estrada no se les olvide. Viene la comisión Kemmerer a Guatemala, va a Guatemala y propone 3 medidas paliativas para aquella crisis. La primera, la fundación de una unidad única emisora. En aquel momento era la caja reguladora, que llegaría a ser el Banco Central. La segunda, la unificación de toda la moneda en una sola. Y a esta moneda se le iban a llamar los Estradas. No se inmunizó el culto al ego del hombre, ¿verdad? Entonces, en 1920 se depone al presidente, el Congreso de la República lo declara mentalmente insano, loco pues, y lo mete preso. Lo cual no es raro porque el actual también está preso. Una previa. Entonces ahí saquen ustedes sus conclusiones, y su servidor, en lugar de quedarse en su país algunos días con el presidente preso, la vicepresidenta preso y más de 40 y tantos miembros del Estado guatemalteco presos, le dicen, ¿es eso o te vas con tus amigos del Centro Numismático de Buenos Aires a comerte un buen asado, a tomarte un buen vino, a platicar de algo que te gusta, que es la numismática? Aquí estoy. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, los Estrada, esto no le gustó a la sociedad guatemalteca, se depone al señor presidente, asume una nueva presidencia, un triunvirato, llaman a elecciones y las gana mayoritariamente el señor presidente José María Orellana Pinto. Le dice a su ministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos Sacrison, mira vos, ¿qué hacemos con este problema de la empapelada? Esto está tremendo. Aquel quiso hacerlo, pero la paseó con eso los Estrada. Mira, le dice, ahí en la gaveta hay unas cosas que dejó un Kemmerer, ¿por qué no las chequeamos? Mírátelas ahí. Va, las fueron a ver, las miraron, las leyeron y les gustó la idea. Entonces ellos fundan el Banco Central, por eso es que está acá en los billetes de Quetzal actuales, José María Orellana y Carlos Sacrison, los de 50. Lo único malo para José María Orellana fue que le puso su foto a los billetes, ¿verdad? La misma historia, solo que no le puso su nombre, sino que le puso su grabado. De ahí en adelante a estos billetes se les conoció como los chemas de José María Orellana. José María, aquí no se le dice chema. Ahí en mi país, José María, el diminutivo o nickname es chema. Y la primera moneda que circula de un quetzal es esta. Es de 1924, del 26 de noviembre, que tiene acá el quetzal sólidamente aposentado sobre un monolito, sobre una piedra, sobre una columna, y esto ya era representativo de la nueva unidad monetaria. Esta reforma se lleva a cabo entre los años 24 y 26, se funda el Banco Central de Guatemala, no el Banco de Guatemala, porque este todavía tenía capital mixto, privado y capital de la Tesorería Nacional. Ellos comienzan a emitir estas monedas y de allá para acá, a nivel histórico, e interesante dato, es que se ha conservado la coloración verde para el billete de quetzal,
el de 5 sigue siendo morado, el de 10 sigue siendo rojo, el de 20 sigue siendo azul, el de 50 es anaranjado y el de 100 es en coloración sepia y el de 200 ahora que es nuevo, es el último de los billetes que hemos hecho, es de una coloración un poco celeste, aqua. Eso es, insisto, en aquel momento el índice de analfabetismo era del 92%, imagínense en un país como este, y hoy en día vamos por 60 y tantos, que ya es un logro. La Casa de Moneda, que en este momento era una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como el taller de grabados en acero, pasa a formar parte de una nueva institución que es el Banco de Guatemala, que se funda el 1 de julio de 1946, resultante de la Revolución de 1944. Detalle interesante para vos, Ricardo, el gobierno de la Revolución, que yo se los mencioné el año pasado, pero tengo que mencionarlo en este momento. Acá vivía un maestro guatemalteco, él se llama Juan José Arevalo Bermejo. Bueno, no era maestro, era doctor en filosofía, graduado en Tucumán, docente de La Plata. Él es llamado para llegar a nuestro país y es el primer candidato de los gobiernos revolucionarios que gana mayoritariamente las elecciones. Lleva a cabo una serie de cambios a nivel socioeconómico, político en Guatemala, que hoy en día todavía es considerado como el mejor de los presidentes que hemos tenido. Él funda el Seguro Social, implementa el Código de Trabajo, la Facultad de Humanidades de la San Carlos, a nivel del apoyo al arte y la cultura, la Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, y quizá lo más importante es que ha fundado también el Banco de Guatemala, que me da trabajo y de comer, ¿verdad? Entonces quizá lo que más le agradezco a él. En 1954 las funciones pasan a la nueva institución bancaria, a la nueva institución autónoma, y la Casa de la Moneda del Banco de Guatemala se funda en 1954 y comenzamos a trabajar de una manera pues que hicimos monedas para varios países del área centroamericana, el Banco Central de El Salvador y Honduras, por ejemplo. Hicimos medallística también. Acá tenemos algunas de las maquinarias que utilizamos en aquel momento. Este es el pantógrafo y esta es una de las prensas de vapor, pues que ya ahora son parte de la colección que tengo en el museo. Don Carlos Nájera es francesa, muy buen ojo. Es como la que vimos ayer en la entrada de Casa de Moneda. Es hermana de ella, quizá. Es igual. Carlos Nájera es el último de los directores de la Casa de la Moneda. Omar Ruana, su último jefe, Esteban Salazar, el último ensayador, y Leonel del Cid, el último grabador. La Casa de Moneda funciona de 1954 a 1996, en que cada centavo que hacíamos nos costaba 12. Entonces pues, ya no tenía sentido seguir fabricando moneda nosotros. Teníamos que absorber el pasivo, el material, como ustedes han de recordar, tuvo un precio exorbitante en este momento. Detalles interesantes, lo reitero, esto lo mencioné el año pasado, creo, me acuerdo. Hoy lo mencionó, alguien hizo la pregunta interesante para Silvina, si no le poníamos travesuras, y vos lo sabés muy bien, Alfonso, que dejamos algo en las monedas, en los grabados. Francisco Delgado, uno de los más grandes grabadores que tuvo la Casa de Moneda del Banco de Guatemala, hizo una travesura. En 1983, con motivo de la llegada de su santidad Juan Pablo II a Guatemala, él le puso a uno de los fusiles, el escudo de armas tiene 2 fusiles, en una de las culatas le puso esta, que se dijo era un cáliz conmemorativo de la visita de su santidad a Guatemala. No era cierto. Él le puso sus iniciales, Delgado Hernández, aquí están estilizadas y aquí las he girado. Y esas monedas andaba buscando a todo el mundo porque costaban más. Bueno, el otro de los grandes grabadores y el... Mucho gusto. 1883 ahí. ¿Dónde dice 1883? Perdona. No, perdona, es 1983, muchas gracias. Aquí se siente la premisa del ingeniero de Carly, ¿no? Es 1993, perdón, aquí este 8 es 9. Perdón, gracias Villagra, te lo agradezco mucho. A ver, dime. Se me ocurrió una idea con lo del cáliz, que varía más, que la gente lo busca, que a lo mejor las monedas popularmente son necesarias en el reflejo de lo que siente la gente, ¿no? Pues sí, si no, mira lo que acaba de hacerse viral, yo recién lo vi anoche. Es un comentario entre el Che Guevara y Fidel Castro. Y le dice, ¿y cuándo vamos a restablecer relaciones con los Estados Unidos? Pues cuando haya un presidente negro y un papa sea argentino. Ahora. Lo que necesitamos, ¿no? Pero eso es cierto, eso se ha viralizado, ese comentario, ¿no lo han visto? Si no se los cuento. Bueno, pues aquí está entonces el cáliz. Deseábamos, por primera vez en la historia de nuestro país, su santidad, el papa visitaba el nuestro, ¿te imaginas? Y después le gustó, llegó 3 veces. Bueno, pero bueno, el último de los grabadores de Casa de Moneda es el señor Leonel del Cid. Él es un artista
es joven, más o menos él tendrá sus 38, 40 años, y fue el que hizo la mayoría de la serie hispanoamericana que están acá, El hombre y su caballo, la moneda conmemorativa Carlos Mérida, su centenario, El hombre y la canoa, y la canonización del hermano Pedro, para la cual llegó su santidad a nuestro país. Pues ahora les tengo que hablar del polímero. El polímero se implementa en Guatemala y empieza a circular en el año 2007. Dura muy poco, lamentablemente no se hicieron los estudios necesarios y se echó a andar este billete, el de 1 y el de 5, de denominaciones. En un país tropical como el nuestro, Guatemala tiene dos costas, Atlántica y Pacífica, el clima es muy húmedo, el billete se quiebra y rechaza los pigmentos, la pintura. O sea, no sirve para nuestro país el billete. Tuvimos que dar marcha con esto, y el billete de 5, los dos están circulando y los estamos retirando. El billete de 5 ya será sustituido por papel, que voy a mencionarlo. Ayer se mencionó que era 100% algodón. El nuestro sí es 80-20, 80% algodón y 20% de lino, el que está circulando actualmente en nuestro país. Son varias casas las que lo hacen. En este momento es Giesecke de Brien, Canadian Banknote, y últimamente las monedas nos las están haciendo en el bloque oriental de Europa, en Praga. Bueno, la Casa de la Moneda hoy. Pues les he de comentar que con mucha satisfacción la Casa de la Moneda ha sido recuperada por la Banca Central, es decir, el edificio del ala poniente del Palacio de los Capitanes Generales ha sido adscrita a los bienes en usufructo que el Banco de Guatemala tiene. Ya estamos trabajando para abrir ahí un museo que va a ser la Casa de la Moneda, Museo Numismático, Casa de Moneda de Antigua Guatemala. Les trasladé un brochure de esto y esperamos abrirlo más o menos en un espacio de, calcularía yo, que en 1 año y medio más. Va a ocupar no todo lo que nos originalmente teníamos, sino que esta parte que acá puesto en rojo, actualmente funciona ahí algunas dependencias de la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la Dirección Impositiva. ¿Eso es aquí? No, acá no. Acá no. Afín. Acá, afín no, eso no existe. Ya te entendí. Bueno, pero obviamente nosotros hemos estado peleando literalmente durante 14 años, su servidor que ha tenido a su cargo este proyecto, para que nos den el edificio. Y el principal postulado es el siguiente: es mucho mejor ir a ver dinero que ir a dejarlo. ¿Verdad? Bueno, entonces la Casa de la Moneda va a tener, este es el plano que hemos hecho con desde el área prehispánica, es decir, desde el jade, y vamos a terminar con el polímero. Esas son las salas que tenemos proyectadas. La época colonial, la anexión e independencia a México, que les gustó mucho el hecho de que no podemos vivir solos, la Federación y la República de Guatemala, los gobiernos liberales, José María Orellana con la primera reforma monetaria, el Banco de Guatemala y la medallística que tenemos, el proceso de fabricación de la moneda. Queremos recrear el patio de molinos, los hornos, etcétera. Tenemos la maquinaria de la Casa de Moneda que cerramos en el 96 y la vamos a exponer aquí. He querido con esto trasladarles la historia de la moneda guatemalteca representada por las principales casas matrices. Es una historia que arranca del jade al polímero, que paralelamente va con la historia de Mesoamérica, del grande y poderoso imperio mesoamericano precolombino, hasta llegar a la Guatemala actual, sin Belice. En eso nos parecemos con ustedes, sin Malvinas. Pues muchas gracias. Gracias. Perdón. Les agradecería que a continuación no me vayan a hacer preguntas que estén contenidas en el folleto, que ahora te lo traslado, por favor, si fueras tan amable. Este libro va a estar acá a disposición, digo. Sí, por favor, ten la amabilidad. Bárbaro. Un placer para mí. Muchas gracias. Gracias. Un placer para mí. Bueno. Estoy a sus órdenes, por favor, alguna pregunta, pero que me sepa la respuesta, por favor. Dime. Solo una pregunta, quería saber de dónde hacían la extracción de oro ustedes para la moneda. ¿Perdón, la? Extracción de oro. Bueno, era proveniente de, todavía hoy en día en la región, no sé si me ubicas, fronterizo con México, hay una provincia nuestra que se llama San Marcos. Todavía el día de hoy estamos produciendo oro, todavía hay. Plata es en el área costera, en el área sur, en el área desértica, muy parecido a Potosí. En el área oriente, contiguo a Honduras, tenemos todo el área de Zacapa, que es el clima muy árido, ahí se produce mucho metal blanco. Zinc, níquel, plata, plomo. Por favor, dime.
Perdón, una inquietud. Investigo el tema de sustitución o devaluaciones monetarias y, bueno, el tema del empira, el tema del quetzal, no hay demasiada bibliografía. ¿Me podría confirmar si fueron 60 pesos por un quetzal en el cambio? Sí, es cierto, 60 pesos, así es. Eso está contenido en el capítulo 3 de este libro de convertibilidad, que va a estar acá a disposición en la biblioteca, también está en el Centro Numismático, y así es, sí está, para servirte. Este libro, perdón, tengo que decirlo ahora, es resultante de la investigación de un equipo encabezado por su servidor, Alfonso Pérez Longo, entre ellos, que trabajó con Carlos Jara en la publicación del libro de la moneda colonial. Por favor, dime. ¿Los billetes de polímeros se imprimieron en Guatemala? No, son australianos. Buena pregunta y me permites hacer. Guatemala nunca imprimió billetes. Nunca. Todos los hemos hecho en Canadian Banknote, Tomás de la Rue, etcétera, en las casas que ganan una licitación internacional, ¿verdad? Lo único que hicimos hasta 1996 fue monedas y medallas. De hecho, este libro, yo les voy a trasladar un término de Alfonso Pérez Longo. Él es el autor del libro Monedas de Finca que vos querías, Andrés. Él le denomina a todo la medallística y la producción de todo aquello que no es moneda de curso legal, la exonumia. Exonumia, fuera de la numismática. La numismática él la entiende como la moneda de curso legal y la exonumia como toda aquella que no es de curso legal. Le permito aportar es Alfonso Pérez Longo y yo lo avalo. A ver, dime, Federico. Ricardo, un solo detalle. El objeto final del artículo que fue publicado para la sí, qué bueno. Qué bueno. Que hay moneda patria, sí, cierto. 15, moneda de Potosí, pero a nombre de las Provincias Unidas, resellada en Guatemala. Y no solo potosina, hay de muchos otros países, porque tuvimos una de las graves escasez de metal y tuvimos que resellar, y se fue autorizado el resello de las monedas para que pudieran circular en el país, así como con los moclones. La tuya no es un caso aislado, tenemos en el Museo Numismático, ahí también tengo algunos ejemplos en el libro que tienen acá, en que sí están documentadas. Tenemos hasta norteamericanas inclusive. ¿Alguien más? Si no, únicamente, y de veras muchas gracias, es un placer que me hayas traído de nuevo, me gustó mucho estar acá en Buenos Aires y espero que verlos pronto en el Museo Numismático de Guatemala. Allá estoy a sus órdenes. Con permiso, muy buenas tardes. Entrega el diploma y un acrílico recordatorio el licenciado Miguel Ángel Molucci, expresidente del Centro Numismático de Buenos Aires en el periodo 2000-2002 y actual vicepresidente.